Audiolibro El sol de mi voluntad, Luisa Picareta, por María Rosario del Genio, Librería Editorial Vaticana. Traducido por Luis Antonio Gallo. De los superiores a la denuncia llegan inmediatamente con prohibiciones e imposiciones que hunden en amarguísimo dolor a Luisa. Se siente como la acusada, la condenada, como si fuese la criatura más infame de la tierra. Sobre su pobre existencia pesa una terrible maldición y todos la abandonan en su soledad. No le queda más que su Jesús y el desahogo en el más amargo de los llantos. Es decir, ¿verdad? No es la primera vez que las autoridades eclesiásticas investigan sobre Luisa. Su vida está vinculada con el sacerdote y por lo tanto la autoridad de la Iglesia, en primer lugar, por aquella particular necesidad de recibir la bendición del sacerdote para salir de su estado de sopor en el cual cae desde 1882. Cuando se hace estable la necesidad de una tal intervención como se ha visto, el arzobispo debe encargar a un sacerdote para que se ocupe de ella. La liberación de esta dependencia será la constante y casi única petición de Luisa a Jesús. En esto, sin embargo, no será nunca escuchada sino episódicamente y por breves periodos. Por tal necesidad, todos los arzobispos de Trani, a partir de Monseñor José de Biachi Dotula, de 1848 a 1892, se han tenido que ocupar de algún modo de Luisa. Alguno ha sido más benévolo, como Monseñor Domingo Marinangeli, en 1893 a 1898, que poco antes de dejar la arquidiócesis pide y obtiene de León XIII un indulto para la celebración de la misa en su casa. Monseñor Tomás de Estéfano, en cambio, no está seguro de que sea Jesucristo el que actúa en Luisa, por lo cual dispone en 1902 que el confesor no vaya más a su casa para hacerla salir del acostumbrado estado. La visión dura solo pocas semanas. Al año siguiente decide ir en persona a interrogar a Luisa y recaba de ello un juicio positivo. Hasta Monseñor Jusiolo Vaccaro, arzobispo de Bari y administrador apostólico de Trani durante la sede vacante, se ocupa de Luisa. Incorato, personas devotas y algunos sacerdotes tienen alguna duda acerca del estado de Luisa, de modo que el arzobispo impone la prohibición de ir a visitarla. La prohibición con todo no tendrá grandes efectos, porque el ir a Luisa es para la gente un hecho absolutamente espontáneo. El nuevo arzobispo, Monseñor Francisco Pablo Carrano, de 1907 a 1915, va a hacerle una visita el 23 de mayo de 1908. Le dice que por estas visitas del Señor ella no adquiere méritos para el cielo. Mismo tiempo, como ya se dijo, le pide que rece por ciertas necesidades suyas. Poniendo a prueba la humildad de Luisa, el arzobispo admite indirectamente que se trata de hechos sobrenaturales. En efecto, algún mes después se obtiene para Luisa un rescripto pontificio en el cual se concede la celebración eucarística de la misa en su cotidiana vida en la casa. A este respecto observa Monseñor Luis de Oria en la relación de 1961 que los arzobispos de la arquidiócesis de Trani, Monseñor Tomás de Estéfano y Monseñor Francisco Pablo Carrano, cuando iban a Corato solían visitar a Luisa y especialmente Monseñor Carrano celebraba muchas veces en su casa. Del proyecto de Monseñor Carrano y de su vinculación con el padre Aníbal se haya hablado. Por cierto, el clima positivo respecto de Luisa es compartido también por Monseñor Juan Regín, de 1915 a 1918, que dará su aprobación para las primeras 3 ediciones del reloj. Monseñor José María Leo tendrá estima por Luisa y compartirá el proyecto editorial con el padre Aníbal de Francia, que obtiene de 1926 el imprimatur del arzobispo sobre los primeros 18 volúmenes del diario, y presenciará la apertura de la Casa de la Divina Voluntad. Monseñor Luis de Oria afirma en el mismo escrito que Monseñor Leo visitó a Luisa alguna vez y quiso darse cuenta personalmente de la necesidad de restituir cada mañana a Luisa sus sentidos con la señal de la cruz, hecha por el sacerdote sobre una de sus manos, unida a la invitación a despertarse. Su excelencia ordenó, a modo de experimento, no hacerlo de aquel modo, pero tuvo que retirar la prohibición porque Luisa persistía desde hacía tiempo en quedar fuera de sentido. Lo que aconteció en 1931, después de la publicación de los primeros 4 volúmenes del diario, lo asombran también a él. Siguen meses de tragedia para Luisa y de discernimiento de los superiores. Existe la posibilidad de confiarla a otro sacerdote delegado del arzobispo, que tendría la tarea de someterle a todas las verificaciones médicas necesarias para cerciorarse sobre la naturaleza de su malestar. Con gran dolor, ella será obligada a obtener de Jesús la suspensión de su estado de víctima, al menos por un mes. Sin embargo, la polémica sobre sus escritos no se detiene y las acusaciones se focalizan ahora también
sobre el plano doctrinal en relación a la misión especial y única de Luisa de hacer conocer la verdad sobre el vivir en la divina voluntad de Jesús. En los lectores surgen dudas y dificultades sobre el hecho de que muchos grandes santos surgidos en las épocas precedentes a la de Luisa no hayan vivido en el reino de la divina voluntad, y con ello se deba preferir a todos solamente Luisa. Además, crea problema el que se lea que en los escritos ella está ubicada cerca de la Virgen María, que como primera ha vivido en el divino queror. Jesús la habría puesto en las manos de la Madre Celestial para que la guiase y la asistiese y la protegiese, mientras que Luisa, imitándola en todo, habría sido hecha una copia que la asemejara en la vida del fiel divino. Esto pareció verdaderamente absurdo. Entendiendo el mal sentido de estos pasajes del diario, se piensa que Jesús le ha dicho que sería otra reina celestial, pero en el texto no se dice que Jesús le haya dicho tú eres como la reina celestial, sino que la quiere semejante a ella. Es por lo demás lo que Jesús ha dicho a tantas otras almas, por él amadas, invitadas a ser semejantes a él. Con ellos, sin embargo, no habrían llegado a ser Dios como Jesús. La celestial Señora es la verdadera reina del reino de la divina voluntad, y es una tarea suya el de ayudar, enseñar y guiar a las criaturas que quieren entrar a vivir en él. En realidad, ninguna de las cosas que se objetan a Luisa y a sus escritos tiene su raíz en la publicación de 1930. Han sido atentamente eliminados, en efecto, aquellos capítulos del diario que habrían podido suscitar equívocos como el ya citado. Más bien, en la publicación la que constituye la ocasión para lanzar un ataque contra Luisa, o tal vez contra quien la sigue, pero esto sigue siendo un misterio. De todos modos, los juicios de los dos profesores y religiosos romanos parecen haber calmado las aguas al menos por un poco tiempo, aun cuando los contrastes no se apagaran nunca definitivamente. Citamos un trozo de una carta de Monseñor Fernando Cento, nuncio apostólico en Venezuela, que de joven sacerdote había hecho también una visita a Luisa, y que había mantenido siempre una relación en corato. En una carta desde Caracas, fechada el 11 de octubre de 1932, entre otras cosas escribe: «No me sorprende demasiado que por la impresión de vuestras obras habríais encontrado tantas dificultades. Los escritos de índole mística, por su misma naturaleza, pueden especialmente, en una primera lectura, desconcentrar y desorientar, sobre todo a quienes no tengan una cierta familiaridad con ellas. Ciertas expresiones, por ejemplo, pueden parecer un tanto osadas, hasta llegar a ser tachadas como rayanas en el panteísmo. Por esto, tal vez en particular, cuando se trata de dar luz a publicaciones de este tipo, es bueno también, antes de pedir la aprobación eclesiástica, someterlas al juicio de personas expertas que virtualmente modifiquen o templen alguna de esas expresiones. Esto creo que hayáis hecho o estáis por hacer también vos misma. Porque lo que a mí se refiere, si estuviera más cerca en el límite de mis posibilidades y con todo el alma me prestaría a ayudaros. Si tan lejos, os diré que en el libro, en el reino de la divina voluntad de Dios, he encontrado tesoros inestimables. Algunas de sus páginas me han hecho verdaderamente embelesarme y conmoverme. Por las razones arriba mencionadas, si hubiera leído anteriormente el manuscrito, probablemente os habría aconsejado un leve cambio en algunos puntos. La Virgen María en el reino de la divina voluntad. Los primeros años en los que Luisa fue huésped de las hermanas del Divino Celo fueron ricos de acogida y amor de parte de cuanto vivían con ella, no solo hacia la persona de Luisa, sino también hacia su mensaje. El capellán de la casa y confesor de Luisa, el padre Benito Carvis, no se deja escapar ninguna ocasión sin leer en público algún trozo de sus escritos que puede, tal vez inconscientemente también, haber alimentado esas dudas de las cuales he hablado. De modo particular, la animación del mes de mayo en el Instituto Antoniano, tradicionalmente ligado con la meditación mariana, ya desde 1930 se viene haciendo con florecillas, obsequios y jaculatorias con las cuales se apunta a entrelazar siempre algo que se refiere a la divina voluntad. De la crónica de la casa, pero para el mes de mayo de 1931 se habla de un cuaderno manuscrito redactado para la ocasión por Luisa, con el cual ha sido animado el mes mariano de ese año. He aquí como se cita la noticia en la crónica. El hermoso mes mariano este año ha sido realizado en forma diferente de los otros años. Con la intervención del pueblo, predicaciones sobre la divina voluntad, nuevo método escrito por Luisa, o sea, la Reina del Cielo en el reino de la divina voluntad, compendiando la vida de la Santísima Virgen en forma de narración, desde la concepción a la gloria del cielo. Seguía sobre cada argumento una florecilla y una jaculatoria, cuaderno de las florecillas y novenas dictadas por Luisa.
Tras las tempestades de la persecución, Luisa encuentra la fuerza de escribir una nueva obra, además de no haber abandonado nunca la redacción del diario. Conociendo su reticencia, no podemos no pensar que le haya sido ordenada por su confesor. El cuaderno manuscrito pone de inmediato en movimiento al padre Pantaleón Palma para publicarlo. Vista la situación de los escritos del diario, hay dificultades para obtener el imprimatur en la arquidiócesis de Trani. Parece además que trabaje también para continuar la publicación de los sucesivos volúmenes del diario, del cual mucho como Monseñor Cento se auguran la continuación. Evidentemente, para publicarlo se debe buscar una vía alternativa a la que se ha seguido hasta entonces. El padre Palma goza de gran estima ante Monseñor José Bactinani, obispo de Montepulciano, Siena, en cuya diócesis se ha abierto una casa de las hijas del Divino Celo. Sin dificultad, tras el parecer favorable del vicario general, Monseñor Alberto Angelotti, el obispo concede el imprimatur el 30 de marzo de 1932 para la publicación, sea del libro de la Virgen de María en el reino de la Divina Voluntad, cuanto para otro escrito titulado La Divina Voluntad, este último probablemente continuación del diario. No será con todo nunca impreso, mientras que el primero ve la luz en la tipografía diocesana de Montepulciano, con 5.000 ejemplares agotados en pocos meses. El libro La Virgen María es una serie de meditaciones para cada día de mes de mayo, que narra la vida de María desde su Inmaculada Concepción hasta su asunción al cielo. La finalidad del texto es la imitación de María, como está bien descrito en la advertencia al comienzo del libro. Publicamos este librito con el fin de que los fieles se animen a imitar a la Madre de Dios, que en esta tierra hizo siempre todo, no con su voluntad, sino con la voluntad de Dios. Antes bien, hizo todo teniendo su voluntad unida y como fundida a la de Dios, de modo que Santísima Virgen la que obraba, sino Dios mismo por medio de la voluntad de María, la cual había dado libremente y para siempre su voluntad a su Dios. El Señor mismo, como piadosamente se crea revelado a una persona piadosa, que un día muchas almas, a imitación de María Santísima, vivirán en todo y por todo según la voluntad de Dios, y tales almas formarán el verdadero reino de Dios sobre la tierra, así como lo pedimos todos los días con la recitación del Pater Noster. El libro es inmediatamente usado para animar el mes de mayo en la Casa de la Divina Voluntad en Corato. Se registra una gran influencia del pueblo, que extasiado por esa lectura y las explicaciones no desea llegar nunca al final de la crónica de la casa. El libro recoge juicios positivos y consentimientos un poco por doquier. El padre Benito logra hacerlo llegar también a las manos del entonces asistente nacional de la Juventud Católica, Monseñor Luis Figna, que responde con una carta el 22 de mayo de 1932, escribiendo: a la autora un doble gracias por haber dado a la imprenta los pensamientos tan útiles y tan santos. Yo llevo el libro conmigo y leo una página por vez, siguiendo el día. Entretanto, la familia rogacionista vive un momento de grande prueba. El 8 de agosto de 1932, el padre Palma es alejado del instituto, y en octubre del mismo año son depuestos el Consejo General del Instituto de las Hermanas del Divino Celo y todas las superiores locales. La nueva Madre General, Sor María Ascensión, nombra para Corato una nueva superiora, Sor María Concepción, traslada de una casa de Calabria. La nueva superiora ya desde el comienzo parece no tomarse a pecho la causa de la divina voluntad, tal vez porque está absolutamente al oscuro de dicha realidad. Con el tiempo además parece crecer en la casa de Corato una cierta tensión. El padre Benito, privado ya de la colaboración del padre Pantaleón Palma en octubre de 1933, decide publicar la segunda edición del libro sobre María, que será titulado La Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad. Se trata de una edición revisada y muy ampliada. Las 31 meditaciones son introducidas por una llamada materna a la Reina del Cielo y seguidas por un apéndice compuesto por algunos textos sacados del diario y de la nueva obrita de Luisa titulada El Giro del Alma en la obra por la Santísima Voluntad de Dios, para impetrar su reino sobre la tierra. Esta última se compone de 24 oraciones o horas con las cuales se sigue a Dios en todas sus obras de la creación a la redención. Ellas se dice en la introducción: contigo se pondrán todas en oración y como ejército formidable rodearán el trono de Dios para obtener que la divina voluntad sea conocida y que su reino venga sobre la tierra. Así en la primera parte se sigue la divina voluntad en el cielo y en el sol, en el mar, en el viento, sobre todo en la tierra, en el Edén, en la caída de Adán, en los personajes del Antiguo Testamento. En la segunda parte se sigue la divina voluntad en la concepción de María, en el pedirle el reino de la divina voluntad, en la concepción de Jesús,
El alma sigue a Jesús en Egipto, en Nazaret, en el desierto, en la vida pública, en los milagros. En la entrada a Jerusalén, sigue a Jesús desde el Getsemaní hasta la muerte en el sepulcro, en la resurrección y en la ascensión. Se puede decir que este es el típico modo de orar de Luisa, muchas veces explicado en el diario con el término los giros. En el prefacio se habla de la gran difusión que ha tenido el libro, no solo en Italia, sino también en el exterior, hasta en las lejanas Américas, así como se ha difundido entre el clero y los obispos, obteniendo una óptima recensión en el Quotidiano Avvenire de Italia. El texto es impreso a 5.000 ejemplares en la tipografía obispal de Taranto, y de esta arquidiócesis recibe el Niliostav y el imprimatur. También la gestión de las ventas cambia porque pasa de la Casa de la Divina Voluntad al Oratorio San Luis de Corato. Esto como confirmación de que ahora la gestión de las publicaciones está enteramente en las manos del confesor de Luisa. Este es un nuevo modo de proceder. Señala también un cambio en la relación con la familia rogacionista, que inevitablemente sentirá siempre más ajenas la figura de Luisa y sus publicaciones. Impossible.